Y ahora, jubilados, muchachos, ¿hay créditos para los jubilados? ¿Les van a convenir o va a terminar saliendo un poco caro? ¿Está al tanto de los nuevos créditos que va a otorgar el ANSES para jubilados no pensionados? Estoy al tanto. ¿Y qué le parece? Está bueno, si lo necesitara me vendría muy bien. ¿Usted cree que puede llegar a generar un endeudamiento para los jubilados este nuevo crédito o no? No, porque los intereses son bajos. Para el que gana el mínimo, sí, se le complica un poquito, porque ya el crédito después ya cobra la jubilación muy pobre. La escuché, pero no presté atención. Cómo eran los pagos ni nada. He leído algo así, someramente, pero algo le dice. ¿Cree que esto ayuda, sirve? Y todo lo que sea crédito y se pueda pagar sirve. Tiene que ser una buena tasa para que la gente que está en la tercera edad y jubilada pueda pagarlo. Eso es evidente, si no, no va a tener éxito. Arranca la cabeza. O sea, pedís 40 lucas y terminás pagando 80, 90. Mínimo cobro. Y te imaginas que me puede salir un parche si no te alcanza. Encima te quieren apretar con los impuestos. Imagínate vos, enganchan a todos los jubilados, no sé, enganchan a todos los jubilados con 25 lucas, con 45 lucas. ¿Cuántos son? 2 millones, 3 millones de jubilados. Los intereses que le cobran con eso van pagando las jubilaciones, porque el resto lo vende, ya lo enajenaron, no sé qué mierda habrán hecho. Mientras el jubilado pueda pagar esa cuota y no le entorpezcan en el vivir, puede pagarlo. Es muy bueno y necesario. Si no, los jubilados no podrían comprarse nada ni hacer un arreglo. ¿Cree que es como un parche al ajuste, como dicen algunos? Lo que pasa es que el ajuste, en todo tiempo siempre hay ajustes. Entonces, si vamos a empezar a pensar en eso, nadie sacaría nunca un crédito. La gente que quiere pagar la luz, el gas y saca este crédito para eso. Pero no le sirve porque si vos tenés que pagar por 45 lucas, creo que pagás 3.500 mangos con un sueldo de 6.000 y pico de pesos, no le podés pagar ni siquiera al almacenero. Siempre saqué crédito, sí. ¿Cree que reactivaría el consumo interno? Pienso que sí, porque teniendo plata, si no tenés no podés reactivar nada. Algunos piensan que de esta manera se endeuda el jubilado. ¿Qué opina? No, es la única forma de poder acceder a algo. ¿Qué vamos a hacer? Lástima que, bueno, nosotros somos amas de casa y cobramos 6.300 pesos, una vergüenza. ¿Crees que sirve? Sí, por supuesto, cualquier crédito sirve. Más en un país como este que hay siempre hiperinflación. Tenés que tener la capacidad de poderlo pagar después. Claro, en esta época de campaña electoral todo se mira en clave de campaña, entonces los jubilados, ya se sabe, son un factor fundamental que puede decidir en una elección tan reñida como la que se viene, puede decidir hacia un lado o hacia el otro qué pasa. ¿Qué ha hecho el gobierno en estos casi 2 años de gestión respecto de los jubilados? Ahora, en estos días se han conocido esto que ustedes veían recién, los nuevos préstamos destinados a jubilados y a gente que cobra la asignación universal por hijo. Poco dinero, pero que puede servir para cubrir alguna deuda, puede servir para comprar alguna cosa que se necesiten. Pero hoy se conoció también que la ANSES va a apelar los juicios en curso, vale decir, como desdiciéndose de algo que se había dicho cuando salió la ley de reparación histórica, dijeron que van a apelar los juicios que han iniciado los jubilados. Esta fue una medida muy criticada durante el kirchnerismo porque se decía que apelaban los juicios y los recontraapelaban hasta que los jubilados se terminaban muriendo. Cristian González de Alessandro es abogado, consultor en temas de tercera edad. ¿Es verdad esto que la ANSES va a apelar los juicios de los jubilados? Es verdad, lo está apelando. De hecho, nos estamos encontrando, que yo lo dije acá. ¿No era que los iban a dejar de apelar? Pasado, ¿No criticaban al kirchnerismo por esto? El año pasado el gobierno lanzó un decreto que luego fue ratificado por la ANSES mediante una resolución que decía que no iban a apelar los juicios de reajuste que estuviesen en Cámara, en la segunda instancia. ¿Qué sucede con esto? A partir de ahora cambió el criterio. ¿Por qué? Porque lo que quieren aplicar es para todos los jubilados, los que hayan optado por la reparación histórica y por los que quisieron seguir su juicio, el índice de la reparación histórica, que como dijimos acá, es 70 veces más bajo que el de la que fijó la Corte Suprema. Entonces, por un lado vienen por eso, y por el otro lado también están haciendo un montón de manganetas para no pagar a los que tienen juicios
¿bien? Y ya están a la orden del pago. O sea que la cuestión de apelar está oficializada. Bueno, ¿qué Es una decisión oficial, así? porque en algún momento se decía, Por hubo un una lado- crítica política hacia la actitud ante el gobierno anterior de apelar Sí. los juicios, y ellos lo volvieron a apelar. Lo vuelven a apelar. Cambiaron ahora. Cambian el paradigma, quieren bajar el índice al de la reparación histórica, que es mucho más bajo. No que tuvo el que aceptación dice- la reparación histórica, por eso, a eso apunta. Pero no, aparte que difieren, porque lo que hacen es al jubilado que tiene el juicio y que no quiso adherir a la reparación histórica, ahora lo mandan a la Corte. La Corte no tiene fecha de expedición, entonces tenemos 3 años más. El jubilado se muere en la víspera. Pero además, y esto yo te lo advertí lo que va a pasar, y está pasando, a los que ya están en pago, en la orden de pago, le están bajando ceros a la liquidación, ceros, y señores, esto va a empezar a aparecer cada vez más seguido. Si lo puede enfocar, le voy a tapar el nombre, las cartas, y que los abogados previsionalistas, generalmente lo que hacemos es un cálculo antes de ir a un juicio. Bien, porque en la previsión social 2 más 2 son 4. O sea, hacemos el cálculo y ahora los jubilados que están con el cobro de ahora, le vienen las cartas diciendo que no tienen derecho a cobrar nada. ¿Cómo Esto, no tienen derecho a cobrar atrasado? nada. Lo atrasado, o sea, el juicio nos lo comimos los abogados. ¿Por qué? Porque le están llegando las cartas y esto van a llegar por Pero no entiendo centenares. cómo hacen desaparecer un juicio. No, a ver, ¿qué dice el ANSES? Él le manda la carta y en vez de pagar el retroactivo todo ese tiempo, le empieza a llegar la carta diciendo que no tiene derecho a ningún tipo de determinación de haber. Es decir, que no se le va a reajustar el haber. Porque recordemos lo que hace la justicia. La justicia no fija un monto. La justicia le dice al ANSES que liquide con los nuevos índices. Entonces, como la ANSES debe liquidar, lo que hace es poner estas cartas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los abogados? Ir de nuevo al expediente judicial y hacer 2 o 3 años más de juicio. Quiero sumar aquí a la Personas de conversación 102 años, así, a Leopoldo Moró, candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. Se está discutiendo mucho que a futuro va a venir una reforma del sistema previsional. ¿Vos lo ves factible? Inevitablemente forma parte del plan de ajuste. De hecho, está ejecutándose ya. Probablemente si ganara Cambiemos, esto se aceleraría, se extendería y se profundizaría. ¿Vienen por la suba de la edad de jubilación? Vienen por todo. A ver, vamos a poner la situación en términos de hoy y después hacemos futurismo. Los jubilados, creo que estamos todos de acuerdo, debe ser la franja más vulnerable de la sociedad junto con los niños. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que el gobierno persiguiera, dañara severamente a los jubilados. En primer lugar, en sus ingresos. Los jubilados perdieron mucho más respecto a la inflación que los trabajadores registrados. Los trabajadores registrados el año pasado, depende de la rama de producción, perdieron entre el 8 y el 12 o el 13% de sus ingresos. Los jubilados, en función de la movilidad jubilatoria y la inflación, perdieron nominalmente el 15%. Pero la inflación del jubilado, que es distinta... Sí, porque tiene medicamentos y alimentos. Alimentos y medicamentos, le hizo perder ingresos reales en términos de 30 o 40%. A eso agregarle los medicamentos que dejaron de recibir, etcétera, etcétera. Hay toda una política respecto a la seguridad social. Atacar a los jubilados, se viene una reforma previsional que va a congelar salarios, va a extender, o haberes, va a extender la edad jubilatoria. Pero ellos están diciendo lo contrario, que la reparación histórica mejoró la situación. Bueno, pero acá hay una gran estafa. Claro que sí. Parte de esto que acaba de explicar él es la estafa. La gran estafa electoral también tuvo como víctimas a los jubilados. Ellos van por todo el sistema de la seguridad social. Por eso Que también... hasta donde se sabe, muchos votaron a Macri. Bueno, obviamente, pero no son los culpables ellos. Los culpables No, digo el culpable dato de es la Macri, realidad. no el que votó a Macri. Banco por los recursos de la seguridad social. Por eso hicieron el enchastre que hicieron con las pensiones por discapacidad. Tuvieron que frenar porque era una sensación ya de inhumanidad, insensibilidad increíble. Por eso intentaron hacer lo mismo con pensiones a la viudez, tanto las que se originaban en matrimonios legales como las que eran producto de convivencia. Porque necesitan los recursos de la seguridad social para empezar a pagar deuda externa y por el otro lado para cubrir el déficit. Pero no es más fiscal que ha fácil, crecido. no es más fácil y menos enquilombado ir por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, vender las acciones. Pero si van por eso también. A ver, quedó un fondo Digo, el fondo de los jubilados, las acciones de las empresas Cuando privadas. Cristina se fue del gobierno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estaba en alrededor de 55.000 millones de dólares, Sí, puede ser hoy aproximadamente. Más de lo que tiene el Banco Central. El Banco Central hoy está con menos... 42.000. 42.000, muy bien. Van por eso.
Se van a apropiar Hoy de tiene eso. 55 y antes tenía 80 y pico. Está bien, pero hasta ahora no lo hicieron. ¿No es un poco apocalíptico a ver, eso? No, apocalíptico es esto que te acaba de decir él. Yo te voy a decir ¿Cuándo lo van a datos hacer reales. eso? ¿Cuándo? Mira, ¿El mes que viene? ¿La semana que viene? Googleen ¿Un año? ustedes, ¿Cuándo? No, ya pongan lo están ahora, haciendo, muchachos. FMI, España, pensiones. Eso pongan, FMI, España, pensiones. Claro, me intrigaste, no tengo la computadora acá. El 19 de julio, España recibió al Fondo Monetario y le dijo que en la reforma de ellos tienen que implementar congelamiento de las jubilaciones, ahorros complementarios, privatización del sistema. Véanlo ahora. Es lo mismo que quieren hacer en Brasil. El FMI pide fomentar el ahorro complementario como parte de la reforma pensiones. Eso es el diario El Mundo. El FMI pide limitar la subida de las pensiones y poner ahorros complementarios, Ahí ahorros está. privados. Entonces, la Eso para realidad- España, digo, no Eso asustemos. es para Bueno, pero Todavía no llegó. eso es lo que están diciendo en el propio gobierno. Ahorro complementario, fondos o ahorros voluntarios, ¿qué es el FMI? y la suba de la edad de la Y la edad jubilación. jubilatoria, España ya la subió, ya tiene subida. Y acá la están subiendo. ¿Cómo van a decir que van a hacer la subida de la edad jubilatoria? Que trabaje cuánto quiera. Es decir, que se jubile Pero el tiempo que quiera. Pero ya hay Entonces, un dato concreto. A ver, ya bajaron el mínimo que la gente cobraba con las moratorias, ya no existe más. No. Hoy existe la pensión a la vejez y ya tiene un descuento del 20%. A raíz de ya eso- tiene una quita del 20% A raíz de el eso- que ingresa al sistema por ese mecanismo. O sea, ya están aplicando estas cosas. En cuentagotas, porque, bueno, cada una de esas cosas que hacen provoca una reacción, como la que se provocó cuando le quisieron sacar pensión a los discapacitados. El cambio de la fórmula también. bueno, El pero a cambio de raíz la de eso, fórmula. perdón, hice justamente por no implementarse la moratoria para hombres, yo le hice una denuncia a Basa Bilbaso y al titular de la FIP, a Abad. Esto se lo hice hace 2 semanas atrás. ¿Por qué? Porque justamente no implementó la moratoria para hombres que estaba prevista en la reforma de la ley de reparación histórica. Esto no se cumplió, a los hombres le hicieron pito catalán, no se pueden jubilar, se los meten en una pensión universal al adulto mayor, que es asistencial del 80% de una jubilación mínima, miserable. O sea, le sacan el Le Menos que una saca jubilación mínima. menos de una jubilación mínima, no tiene derecho a decidir si la cónyuge muere, No es pensionable. el derecho a la pensión, porque no es compatible. Esto se lo hice yo al titular del ANSES y al titular de la FIP que deben implementar la moratoria. Quiero pasar a hablar un poco más de economía. Federico Chávez es concejal de Unión Ciudadana en Pilar. ¿Qué está pasando en un lugar industrial como Pilar, aunque tiene un polo industrial? ¿Qué está pasando con la economía? La verdad que la situación es muy compleja. La pérdida de empleo, las situaciones en las que el Estado se empieza a retirar y tener un Estado ausente, hace que la situación de pobreza cada vez sea más extrema. Hablábamos recién de los jubilados y la verdad que atrás de todos esos números hay jubilados que hoy viven en la indignidad. Está bien, Hay pero en Pilar, concretamente, un lugar de empleo industrial, ¿está cayendo también el empleo industrial o todavía no, o se mantiene? Pilar era conocido porque tiene el parque industrial más grande de Latinoamérica. Y los countries. Y lo que uno recorre todos los días son personas que no llegan a fin de mes, pérdida de empleo, personas que realmente hace 2, 3 meses que están buscando trabajo. El otro día hablábamos con un chico, Hugo, que con 20 años se hizo cargo de sus 4 hermanos, tuvo que dejar la escuela técnica, tenía trabajo hasta hace 3 meses, cerró la curtiembre donde trabajaba. Hoy decía que hay días que no come para darle de comer a sus hermanos. Hecho real. El Estado municipal que hace brilla por su ausencia. ¿Y qué podría hacer si es una crisis económica? ¿Qué puede hacer un intendente en eso? Acompañar. Hay políticas sociales que los municipios llevan adelante y llevaron adelante históricamente. Es lo mismo que hablábamos con los abuelos. Muchas veces los abuelos sufren las situaciones económicas, pero había un Estado que acompañaba hace muchos años. Pero también había un Estado que los llevaba a un centro de jubilados, se encargaba de que tengan actividades recreativas, por ahí les celebraban el Día del Abuelo, el Día de la Madre. Lo que está pasando en Pilar es que estas situaciones de desigualdad tan brutal que hay entre ese sueño de un pilar del desarrollo y la realidad que vimos todos los días, es que la gente empieza a sufrir la pobreza. ¿Y cómo impacta en la gente que se fue a vivir a Pilar, no sé, en los 90, en los 2000, digamos, había autopista, el aumento de la nafta, lo que le cuesta mantener un auto, porque te cambia la relación de todo? Porque exactamente como vos lo decís, pero además se le agrega hasta un 60 factor... kilómetros tenés que venir y de vuelta, es un 25 lucas, no, 17, 18 lucas. Ahora con el dólar seguramente va a volver a aumentar la nafta. Ahora O sea aumentó que el dólar. Ir y venir a laburar a Buenos Aires sale 20 lucas.
La nafta porque está dolarizada, viste que Bueno, sí, el análisis es por el pero aumento no del solo dólar. la nafta. Sí, aumenta Hoy todo. tenemos dolarizados todos los precios de la economía. Es cierto que la Argentina viene de hace muchas décadas con una economía bimonetaria, sobre todo desde el Rodrigazo en adelante. Pero este gobierno ató mucho más la economía al dólar. Entre otras cosas, ató los alimentos al dólar. Claro. Tenemos todo dolarizado en Argentina. ¿Y pero entonces por qué dejan subir el dólar en campaña? ¿Se están pegando un tiro en el pie? Pero si se la están pegando desde que subieron pero el tiro además al pie. no es que Bueno, dejan- pero Con alguna todas las lógica cosas tiene que que hicieron, tener. con todas las cosas que están haciendo, se lo están pegando solo. El tiro en cada Pero caso. además no es que dejan subir el dólar. Hay una circunstancia objetiva. Las LEVAC no se van renovando al 100%. Y entonces esa presión empieza a sufrirla el dólar. La gente se va corriendo al dólar. Bueno, la buena noticia es que se va terminando bicicleta financiera. Bueno, se va Queda todavía, ¿eh? Sí, No hay o que- no. se renueva la bicicleta queda, financiera. y esto lo va a llevar Stusenegger a volver a levantar la tasa de interés para Claro. retener la bomba que él armó. A ver, Rolando, si en octubre no se renovara el 50%, no te digo el 100%, el 50% de las LEVAC, tendríamos una hecatombe en la Argentina. Para tanto. Pero obviamente, si no se renovaran, yo no estoy diciendo que no se Hasta ahora, renovaran. ¿cómo se vienen renovando? Bueno, hasta ahora se vienen renovando, el 10% no se renueva, el 15% no se renueva, etc. Pero además estamos discutiendo, mira, yo hoy observé el desarrollo de tu programa de punta a punta. Dicho sea de paso, la producción me citó muy temprano. Bueno, factura, chicos, atiendan acá. Muy bien. Pero digo, y tu programa tuvo distintos momentos. Lo que pasa es que ustedes hacen un programa inteligente. Tuvo un momento en el que parecía el programa de la década del 70, que la tasa, que el dólar, parecía programas viejos de la... Y esa es la economía real de la Argentina de hoy. Hiciste bien en tratarlo porque esa es la economía real de la Argentina de hoy, la timba financiera. Después vino toda la distracción debido, etc. Y ahora recién estamos hablando de lo que efectivamente le pasa a la sociedad. La sociedad le pasa lo que él dice. Mira, yo vengo de recorrer en las últimas 72 horas Villa Flandria en Luján, un polo industrial muy importante, un parque industrial que te maravilla. Bueno, todas industrias textiles, todas en la lona. Me fui a 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Es una zona en que se desarrolló hace muchos años atrás la especialización en calzados. Pobrecito. Los obreros, la zona esa tenía muchos obreros especializados en calzados. Fábricas que tenían 130 trabajadores hoy tienen 15. Cooperativas de calzado. ¿Cómo no van a tener esa crisis si entran 3 millones de zapatos y zapatillas por mes importados? Eso está pasando también en Pilar. La misma situación se vive en Pilar. Por Pero es ejemplo, el en el país que la centro de vive. Pilar cerraron 84 comercios en los últimos meses. Sí, y los números de la economía Rolando, que hablan de imagínate reactivación, ¿de dónde que salen? toda esa Digo, porque también todo modelo económico tiene ganadores y perdedores. Entonces digo, acá hay alguien que está Nosotros lo ganando. que vemos es que hay una gran concentración de los ganadores de este modelo económico y la realidad es que la gran mayoría de la gente, cuando uno camina por las pymes de Pilar, es que tuvieron que despedir a 2 Está bien, pero personas, la caída... Leopoldo es una del persona 40%. intelectualmente honesta y sabe que en los 90 también pasaron estas cosas. Obvio. Y el menemismo ganó elecciones, a pesar del cambio de modelo económico. Pero porque no lo tenían- conocía pero no, la gente, Primero, el modelo. además había otro factor, que era la convertibilidad. La convertibilidad, que terminó siendo una desgracia pero enorme para la Argentina, 10 años después. creó toda una gran fantasía, la de que un peso valía $1, etc. Eso nos costó la crisis del 2001, ¿no? Pero hoy no existe ni siquiera esa circunstancia. Además tenemos un proceso donde persiste la inflación, se acentúa la recesión, el endeudamiento, que es la frutilla del postre, es desaforado. Tenemos suba ya un las tarifas. endeudamiento de 120.000 millones de dólares en 18 meses, que duplica el endeudamiento de 7 años de la dictadura militar. Sí. No, aparte que lo que está viviéndose con el despido va a repercutir en el sistema de seguridad social indefectiblemente, porque ¿Cómo pasa todo esto? ¿Ustedes van a decir, me equivoqué? Pero no o es que no va a pasar, Está pasando. está pasando, Está no lo ves pasando. que está pasando. El aumento- A ver, el aumento te de las estoy diciendo, a tarifas. ver, yo te estoy poniendo una radiografía de lo que el propio titular del diciendo ANSES que- dijo, que colapsó el el país. ahorro complementario, el Están diciendo que ahorro colapsó el país. voluntario, Hablan de la un edad colapso del país. Esto es no, tan increíble. bueno, pero Hay una colapso del situación país. vos lo económica ves, muy vos lo compleja. ves, Que se quedó sin laburo, colapsó. Esteban, vos lo ves, sí, bueno, sí. vos lo ves. Pero yo no digo que haya colapso del país, pero convengamos que hay una crisis profunda de la industria, una crisis profunda del comercio,
una crisis profunda del mercado laboral. Y acrecentando la pobreza. Una crisis profunda de los jubilados y los pensionados del Con sistema. 12 años de desguace del país es lógico que esto suceda. Muchachos, nos estamos yendo, les agradezco el debate. Acá el problema no es la herencia, el problema son los herederos. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.